En el invierno de 1888 el territorio de Dakota era una tierra tan hermosa como despiadada. Allá la distancia entre seguir con vida o acabar bajo la nieve era tan delgada como una astilla de hielo. Esta es la historia de una mujer que cruzó esa línea. Era maestra, traía libros bajo el brazo y una fe profunda en la bondad humana. Cuando una tormenta de nieve quiso llevarse a un niño Lakota extraviado, ella no lo permitió. Lo salvó. Pero al hacerlo, encendió una hoguera de miedo y prejuicio en su propio pueblo. 2 días después, al despuntar el alba sobre las llanuras heladas, 50 guerreros Lakotas se perfilaban en el horizonte. No venían por tratados, no venían por víveres, venían por ella. El primer copo de nieve de ese día fue una mentira. Era un cristal diminuto y perfecto que descendió en espiral y se posó en el cristal escarchado de la escuelita de Cottonwood Creek, tan frágil como una promesa. Vivian Hayes detuvo la tiza a mitad del abecedario y lo vio derretirse. Después una ventisca ligera comenzó a cubrir el paisaje endurecido con lo que parecía azúcar molida. Los niños enfundados en lana y ropa hecha en casa observaban igual que ella, con la mirada brillante por la alegría pura de ver nevar. Al mediodía, la promesa se había vuelto amenaza. El cielo azul duro y claro, unas horas antes, se transformó en un gris de piedra. El viento que antes susurraba como jugando, ahora rugía en los rincones del edificio de madera. Vivian, formada en Boston, pero con 5 años de vida dura, en las llanuras, ya conocía esa música. Era el comienzo de una tormenta seria de las que no solo lo cubren todo, sino que parecen querer borrar el mundo. «Muy bien, chicos», anunció ella con voz firme cortando el ulular creciente del viento. «Recojan sus cosas. Micah Thomas, asegúrate de que tus hermanitas estén bien abrigadas. Hoy el viento viene con colmillos». Ayudó a los más pequeños con sus bufandas y chamarras con la destreza de quien lo ha hecho muchas veces. Vivian Hayes ya no era la misma mujer que había llegado a Cottonwood Creek. Aquella había sido una viuda recién llegada, huyendo del ahogo de la lástima de su familia bostoniana, buscando sentido en el oeste indomable. Llegó llena de teorías educativas y un baúl repleto de libros sin preparación alguna para los inviernos que aplastaban el alma, ni para las tensiones que bullían bajo la superficie de la frontera. La Vivian de ahora era otra. La llanura había limado la suavidad de su carácter. Sus manos aún delgadas estaban encallecidas. Su mirada era firme, su temple curtido. Aprendió que sobrevivir aquí no era un ideal, era una tarea diaria. Se quedó en la entrada mientras la última alumna, la pequeña Sarah Miller, era recibida por su padre, un herrero robusto, con los hombros ya cargados de nieve. «Llévelas con cuidado, señor Miller. Dígale a Martha que cierre bien la puerta». «Sí, señorita Hayes». «Usted haga lo mismo», gritó él contra el vendaval, guiando a su familia hacia el torbellino blanco. En poco tiempo, ya no se veía a nadie tragados por la tormenta. Vivian se quedó sola. La escuelita, que usualmente vibraba con risas y pasos traviesos, cayó en un silencio inquietante roto solo por el crujido del techo y el alarido del viento. Con método empezó sus preparativos. Metió trapos en las rendijas de las ventanas, revisó que el pestillo de la puerta gruesa estuviera bien cerrado y echó otro tronco al pequeño horno de hierro que latía como el corazón cálido del edificio. Aquella escuelita era su territorio, un salón único que era un islote de civilización. Se alzaba justo al borde de Cottonwood Creek, el último edificio antes de que la llanura se abriera sin fin hacia las Black Hills. Era un lugar solitario, sí, pero había aprendido a querer esa soledad. Durante las siguientes 24 horas, el mundo dejó de existir.
La tormenta fue como un ser vivo, una bestia blanca que... La tormenta embestía sin tregua contra su diminuto refugio. La nieve ya cubría los alféizares, sumiendo la sala en una penumbra espectral y helada. El viento aullaba, se quejaba, rugía como un animal herido. Viven leía a la luz temblorosa de una lámpara de petróleo las palabras de Shakespeare y Dickens, convertidas en su débil escudo contra la furia de los elementos. Racionaba los alimentos, derretía nieve para beber y se hablaba a sí misma para no perderse en el silencio aplastante. Fue al amanecer del segundo día cuando escuchó algo. Al principio pensó que era un juego del viento, una nueva voz dentro de su espeluznante concierto. Era un sonido tenue, rítmico, pum, 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 bajo, urgente, demasiado cercano. Se le atoró el corazón en la garganta. Nadie andaría afuera con este temporal. Nadie sobreviviría ahí fuera. Pum, pum, pum. Venía de la parte trasera de la escuelita cerca del cobertizo. El miedo la punzó helado y agudo. Podría ser un animal atrapado, un lobo o un coyote enloquecido por la nevada. O algo peor. En las fogatas del pueblo se contaban historias de forajidos desesperados, sorprendidos por tormentas como esta. Viven tomó un atizador de hierro de la estufa con manos temblorosas y fue a destrabar la puerta trasera. El viento la arrancó de sus dedos, golpeándola contra el muro exterior con estrépito. Una ráfaga de nieve y aire cortante invadió la estancia robándole el aliento. Entrecerró los ojos para enfrentar ese caos blanco, cubriéndose el rostro con la mano. Y entonces lo vio. No era un hombre ni una bestia. Era una figura pequeña, oscura, encogida junto al montón de leña, un niño. Por un instante se quedó inmóvil su mente, negándose a aceptar lo que veía. Pero la parte de ella forjada por las praderas reaccionó. Se lanzó al manto de nieve que le llegaba a la cintura, olvidando por completo el atizador. El frío fue un golpe seco que la sacudió hasta los huesos. Luchó paso a paso hasta el montón de troncos. El niño no tendría más de 7 u 8 años. Era Lakota. Llevaba ropa de piel de venado y conejo endurecida por el hielo. Una capa de nieve le cubría el cabello negro y el rostro azulado. Tenía los ojos cerrados. Estaba tan quieto, tan congelado, que creyó que ya no respiraba. Su mano pequeña apretaba con fuerza las riendas de un pony lanudo que se mantenía erguido sobre él como una estatua de pena, la cabeza gacha, el lomo cubierto de escarcha. El ruido que había escuchado era el pony golpeando con las patas el montón de leña, como si tratara de despertar a su pequeño jinete. «Ay, pobrecito», susurró Viven. El viento se llevó sus palabras. Con una fuerza que ni sabía que tenía, alzó al niño en brazos. Era tan liviano, un bultito de huesos y hielo. Regresó tambaleante entre los ventisqueros, el vendaval tratando de arrancárselo. Alcanzó la puerta, la cerró de una patada y se dejó caer de rodillas acunándolo contra el pecho. Apenas respiraba. Su piel tenía el color de la ceniza y estaba tan fría como el mármol. Sabía del congelamiento de esa muerte lenta que se arrastra por la piel. No podía perder tiempo. Lo llevó junto a la estufa, lo recostó con cuidado sobre la alfombra trenzada frente al calor. Sus dedos, torpes por el miedo y el frío, lucharon con los nudos de cuero congelado de su ropa. Le quitó las capas de piel y pelo endurecido por el hielo, dejando al descubierto un cuerpo tembloroso, flacucho. La piel estaba manchada de rojo furioso y blanco mortal. Usando nieve limpia de un balde, comenzó a frotarle los brazos y piernas, como había leído que debía hacerse para reactivar la circulación sin dañar los tejidos. El niño soltó un gemido débil, gutural, el primero desde que lo encontró. Un sonido de dolor profundo, pero también de vida. Una chispa de esperanza
se encendió en el pecho de Vivian. «Está bien», murmuró más para ella misma que para él. «Ya estás a salvo». Lo envolvió con sus mantas de lana, cubriéndolo por completo. Puso a hervir una infusión ligera y dulce en la estufa, y cuando él pudo tragar, le dio pequeños sorbos con una cuchara humedeciendo sus labios agrietados. Durante horas no dejó de moverse. Lo cuidó con una concentración casi feroz, como si el resto del mundo y el pueblo de Cottonwood Creek se hubieran desvanecido por completo. Solo importaba esa pequeña vida temblorosa que aún se aferraba a la existencia. Mientras le atendía, notó que llevaba al cuello una bolsita de cuero, decorada colgando de una cuerda. Estaba bordada con dibujos minuciosos, y el muchacho la apretaba con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos, incluso en ese estado de semi-inconsciencia. Ella no intentó tocarla. Estaba claro que aquello tenía un valor profundo, una parte de él que no le correspondía invadir. Cuando el calor empezó a regresar a su cuerpo, comenzó a tiritar con violencia. Era una buena señal. Sus ojos oscuros como obsidiana mojada se entreabrieron. No había miedo en ellos, sino una confusión profunda y cansada. Miró a la mujer a las paredes de madera que no reconocía a la estufa de hierro que le resultaba extraña. Trató de hablar, pero solo salió un suspiro áspero seco. «Shh», lo calmó Vivian, apoyándole un paño húmedo en la frente. «Descansa. Me llamo Vivian. Estás a salvo aquí». Él no comprendía las palabras, pero sí el tono. «Still». Sus ojos volvieron a cerrarse, ya no por el entumecimiento, sino por un sueño que realmente curaba. Vivian se dejó caer sobre los talones, mientras un cansancio pesado como plomo la invadía por completo. Miró al niño Lakota dormido, luego a las ventanas, aún cubiertas por la nieve. El viento, aunque todavía presente, ya no rugía, ahora se lamentaba con un gemido bajo y dolido. La tormenta estaba cediendo, y con esa conciencia un nuevo tipo de frío se apoderó de sus huesos. No era el de la ventisca, sino el temor gélido por lo que vendría. No solo había recogido a un niño en medio del temporal. A los ojos de Cottonwood Creek había metido al enemigo en su casa. El amanecer del tercer día llegó sobre un mundo que ya no era el mismo. La ventisca había pasado dejando a su paso un paisaje silente inmenso y de un blanco que cegaba. El sol pálido como un cirio en cielo descolorido proyectaba sombras azuladas sobre los montículos de nieve que ocultaban cercas y convertían la pradera en un lugar irreconocible. Dentro de la escuelita el ambiente olía a leña y a hierbas calientes. El muchacho, cuyo nombre seguía sin saber, dormía profundamente. El color había vuelto a sus mejillas y su respiración era tranquila, constante. Vivian había pasado la noche cabeceando en una silla junto a la estufa, despertando con cada pequeño ruido que él hacía. Había logrado llevar al caballo medio congelado al cobertizo de leña, dándole heno y agua. Era un milagro que la criatura siguiera con vida. El primer indicio de que el pueblo despertaba fue el golpeteo de palas. Ruidos sordos y raspones resonaban en la nieve, mientras los hombres de Cottonwood Creek comenzaban a despejar los caminos. Vivian sabía que su aislamiento había terminado. Ordenó, la escuelita preparó algo de avena para ella y el niño, y se armó de valor. El primer visitante no fue una sorpresa. El alguacil Brody era un hombre de rostro tallado como las rocas del cerro, alto, flaco y con una expresión que parecía arrastrar el peso del cargo entre las arrugas de la frente. No era mala persona, eso lo sabía Vivian, pero sí alguien práctico, más preocupado por evitar líos que por entenderlos. Y tenía la certeza amarga de que él vería al niño durmiendo junto a su estufa como el inicio de un gran problema. Tocó solo una vez con un golpe seco autoritario,
antes de abrir la puerta. Sus ojos, aún acostumbrados al resplandor de la nieve, tardaron en adaptarse a la penumbra del interior. Escanearon la habitación, notaron todo, y se detuvieron en el bulto de mantas junto a la estufa. Se quedó inmóvil en el umbral, endureciendo la expresión. «Señorita Hayes», dijo con voz ronca casi grave. Entró cerrando la puerta tras de sí. No se quitó el sombrero. «Martha Miller dijo que te habías quedado aislada aquí con la nevada. Vine a asegurarme». Sus ojos se estrecharon. «Veo que tuviste compañía». «Estaba perdido en la tormenta, sheriff», respondió Vivian con firmeza. Se interpuso instintivamente entre Brody y el niño dormido. Un gesto reflejo protector. Él podría haber muerto. Su caballo resoplaba junto al cobertizo de leña. Brody se acercó con paso firme, sus botas retumbando sobre las tablas del piso. Se inclinó para observar al niño. Una sue no era una pregunta. En esta parte del territorio, esa era la suposición por defecto. «Es un niño, sheriff», dijo Viven. Brody asintió con cierta resignación mientras se incorporaba. Miró a Viven, y ella alcanzó a ver en sus ojos un cansancio profundo mezclado con fastidio. «Y su gente vendrá a buscarlo. Cuando sigan el rastro de su caballo hasta este pueblo, ¿qué cree que pensarán? Pensarán que su hijo fue rescatado de una ventisca», replicó Viven con un tono que rozaba el desafío. Brody soltó una risa breve sin pizca de humor. «Con todo respeto, señorita Hayes, usted ha leído demasiados de esos libritos elegantes del este. Así no piensan ellos. Así no pensamos nosotros». Señaló vagamente en dirección al pueblo. «Conoce la historia. Sabe lo que pasó con los ataques allá por el norte en primavera. La gente anda nerviosa. Un niño indígena muerto es una tragedia. Uno vivo aquí justo a las orillas del pueblo. Eso es dinamita pura». Antes de que Viven pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró Silas Croft, el dueño del rancho más grande de la región, el Triple C. Croft era de esos hombres a los que el dinero no ablanda, sino que endurece sus prejuicios. Corpulento rostro tosco, ojos pálidos, que no dejaban pasar detalle. Había perdido a un hermano en un choque con guerreros cheyennes, hacía 10 años, y desde entonces había alimentado ese odio como si fuera una llama sagrada. Detrás de él venían 2 de sus vaqueros, con la misma cara adusta y pétrea de su patrón. «Brody, me contaron», empezó Croft, pero sus ojos se posaron en el niño. Una expresión de puro veneno cruzó su cara. «Válgame Dios. ¿Qué demonios hace eso aquí dentro?» «Es un niño, señor Croft», dijo Viven con la voz tan cortante como un filo de obsidiana. «Y esto es una escuela. Cuide sus palabras». Croft soltó un bufido desdeñoso sin prestarle atención y se dirigió al sheriff. «¿Qué va a hacer con esto, Brody? No puede dejar que ella lo mantenga aquí. El pueblo entero está en ascuas». Las noticias al parecer viajaban más rápido que un caballo al galope. La puerta ya estaba llena de rostros asomados curiosos y temerosos. La señora Gable, esposa del dueño de la tienda general, se encontraba al frente con los ojos abiertos como platos entre el susto y el chisme sabroso. «Vendrán por él», susurró con la voz lo bastante alta para que todos la oyeran. «Nos van a atacar. Nos quemarán vivos en nuestras camas». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El miedo pensó, Viven era contagioso, y Silas Croft era su principal propagador. «Tranquilícense todos», dijo Brody levantando la mano. Pero su autoridad sonó frágil, quebradiza. «Déjenme manejar esto». «¿Manejarlo cómo?», exigió Croft. «Entréguemelo. Mis hombres y yo lo llevamos unas millas fuera del pueblo. Su gente podrá recogerlo allí. Es lo más seguro para todos». El mensaje implícito era claro como el agua. «Déjenlo en la nieve.
Que la llanura termine lo que empezó. De ninguna manera, dijo Viven, su voz vibrando de indignación. No van a tocarlo. Está bajo mi protección. Croft avanzó un paso hacia ella, el rostro sombrío por la rabia. Bajo su protección. Usted es una mujer sola encerrada en una caja de madera, señorita Hayes. No tiene ni idea de lo que ha hecho. Su mirada volvió a bajar hacia el niño. Por un segundo fugaz, Viven notó algo más que odio en sus ojos. Fue un destello de codicia, una concentración avarienta, cuando su atención se fijó en la pequeña bolsa de cuero que el niño aún apretaba en su mano dormida. Solo duró un instante, pero fue real. Tiene razón, señorita Hayes, dijo el sheriff ahora con tono suplicante. Esto ya no se trata solo de usted y de este niño. Está en juego la seguridad de todo Cottonwood Creek. Y su seguridad en este momento es mi única prioridad, respondió ella sin ceder un centímetro. Viven respondió con firmeza. Y lo que necesito es un médico, no una turba. Al mencionar la palabra médico, una nueva figura se abrió paso entre la gente. El doctor Elias Vance era un hombre reservado de mirada reflexiva, un científico que siempre había parecido fuera de lugar entre rancheros curtidos y colonos tercos. Llevaba su maletín negro y un aire de cansancio profesional. «Déjenme pasar», pidió con voz serena sin alardes como los de Croft, pero con una autoridad que no necesitaba alzarse. Entró en la escuelita observando la escena con ojos clínicos. «Sheriff Silas, ¿qué pasa aquí?» Su mirada fue directa al niño y se arrodilló sin dudar. «Aléjese de él», gruñó el doctor Croft. «Está enfermo». El doctor Vance lo ignoró. Con cuidado retiró las mantas. Le tomó el pulso, examinó sus pupilas y le palpó la frente. Está con hipotermia grave y tiene principios de congelamiento, pero la fiebre no es preocupante. Es un niño fuerte, dijo, y alzó la mirada hacia Viven. «Le salvaste la vida, señorita Hayes». Una hora más allá afuera. No terminó la frase, solo negó con la cabeza. Comenzó a atender los dedos y pies entumecidos del niño, aplicando ungüentos de su maletín. El pequeño se estremeció al contacto despertado por el escozor del tratamiento. Soltó un gemido de miedo y dolor, apretando contra el pecho su pequeña bolsita de cuero, como si fuera su corazón. «Toca Jaya, toca Gea», murmuró entre sollozos, los ojos oscuros abiertos de par en par por el pánico. Croft soltó una risa seca y cruel. Escúchenlo hablando lengua del diablo. Pero el doctor Vance alzó la vista pensativo. Eso es Lakota. Y no suena a un grito de guerra, suena a que está aterrado. El niño miró a su alrededor viendo un círculo de rostros blancos y hostiles. Retrocedió queriendo fundirse con las tablas del suelo, hasta que sus ojos hallaron a Viven, la única que le había mostrado calidez. Instintivamente, se acercó más a ella, aferrando un pliegue de su falda con su manita. Ese gesto tan pequeño y desesperado lo cambió todo. Era un ruego mudo por protección. Para Viven fue la chispa que convirtió su determinación en algo inquebrantable. Para Silas Croft fue una visión insoportable. «Mírenlo», escupió. «Ya se la tiene envuelta. Así empiezan. Mandan a sus crías para ablandarnos antes de atacarnos». «Ya basta», Silas dijo al fin el sheriff Brody recuperando el control. «Esto se está saliendo de madre. Todos fuera. Vuelvan a sus casas. Déjenos esto al doctor y a mí». La gente a regañadientes empezó a dispersarse, aunque Croft y sus hombres se quedaron junto a la puerta con los rostros tensos como tormenta. La señora Gable se escabulló veloz sin duda para esparcir la historia cargada de exageraciones por cada rincón del pueblo. Cuando volvieron a quedarse solos, Brody se giró hacia Viven, su expresión sombría. «Señorita Hayes, tiene hasta que caiga el sol. Necesito saber qué va a hacer.
porque al amanecer este pueblo va a ser una mecha encendida y no estoy seguro de poder evitar que vuelvan por el niño. El doctor Vance, ya terminando con sus curaciones, cerró su maletín. Miró del rostro decidido de la maestra al pequeño dormido, luego al sheriff agotado. Ella hizo lo correcto, Brody dijo en voz baja. Lo correcto y lo seguro no siempre van de la mano por aquí, contestó Elias Brody mientras se ponía los guantes. Y ahora mismo me preocupa más lo seguro. Le dio a Viven una última mirada larga. Era una mezcla de advertencia y de respeto difícil de confesar. Y luego se marchó, dejando tras de sí el aire helado de la calle. Viven permaneció de pie en la sala silenciosa, con la mano del niño aún aferrada a su vestido. El pueblo ya no era una comunidad de vecinos, era una amenaza. La escuela ya no era un lugar de aprendizaje, era una fortaleza. Y más allá del horizonte tras el mar blanco sin fin, casi podía sentir los ojos buscadores del pueblo del niño. Brody estaba equivocado. La chispa no era el niño. La chispa era el propio pueblo. Y Silas Croft ya había encendido la llama. Las horas después del ultimátum del sheriff se deshicieron una dentro de otra cargadas de una tensión que se sentía tan densa como la ventisca de antes. El sol arrastraba su paso por el cielo lanzando una luz que no ofrecía calor, solo una claridad implacable sobre la gravedad de lo que estaban viviendo. Cottonwood Creek parecía tranquila, pero era esa calma densa como la que precede a una tormenta. Desde su ventana, Viven alcanzaba a ver grupos de hombres reunidos afuera de la tienda de abarrotes y la cantina con los hombros tensos y las miradas clavadas, de tanto en la escuelita solitaria sobre la loma. El niño, al que ella había decidido llamar Chayton, un nombre que recordaba de una historia que le contó un comerciante que significaba halcón, ya estaba completamente despierto. Aunque débil, su mente estaba clara. Aceptó la avena que ella le ofreció. Sus ojos oscuros la observaban con una curiosidad cautelosa. No podían hablarse con palabras, pero estaban comenzando a crear su propio idioma, hechos de gestos, de miradas compartidas, de esa comprensión silenciosa que se da entre quien cuida y quien es cuidado. Cuando ella sonreía, él respondía con una tímida sonrisa, apenas esbozada. Si ella le acomodaba las mantas, él le hacía una leve reverencia, casi ceremoniosa. Nunca soltaba la bolsita de cuero. La sostenía sobre las piernas al comer y la abrazaba contra el pecho al descansar. La intriga de Vivian sobre el objeto crecía sobre todo al recordar el brillo codicioso en los ojos de Silas Croft. No era un simple adorno. Aquello tenía peso, tenía un valor. El doctor Vance volvió ya en la tarde, pero no con su maletín, sino con una canasta. «Pensé que quizá te hacían falta provisiones», dijo dejándola sobre su escritorio. Había pan, carne salada, un frasco de conserva y un pedazo pequeño de queso. Y esto. Sacó un pesado revólver Colt y una cajita de balas. Vivian miró el arma como si fuera una víbora. «No sé usar una cosa de esas». «No es difícil», respondió el doctor Vance con voz seca. «Apuntas a lo que no quieres que se acerque y jalas el gatillo. Espero que no tengas que usarla, Vivian. Pero la cosa en el pueblo se está poniendo fea. Croft está alborotando a la gente. Dice que perdiste la razón, que estás poniendo en peligro a todos por culpa de un salvaje. Es un niño, Elías. Lo sé. Y tú también lo sabes». Suspiró pasándose una mano por el cabello. «Pero el miedo es como una plaga, y Silas Croft es su peor portador. Está formando un grupo de ciudadanos, así lo llama. Dice que si Brody no actúa, él lo hará». A Vivian se le apretó el estómago. Todo avanzaba más rápido de lo que había imaginado. Y el sheriff Brody está en medio del fuego cruzado. Ha puesto a 2 ayudantes afuera de la cantina para que no se descontrole la cosa,
pero es solo un hombre contra una marea de miedo. Me dijo que mandó un jinete esta mañana hacia el fuerte militar más cercano, pero eso es viaje de 2 días, con buen clima. Hasta entonces, estamos solos. Los interrumpió un golpe seco en la puerta. Era el propio Brody, con la tensión dibujada en la cara. Entró y su mirada se posó sobre el arma en el escritorio de Vivian. No hizo comentario alguno. Señorita Hayes comenzó con voz baja apurada. Un ranchero llegó hace poco desde la ladera norte. Los vio. El corazón de Vivian golpeó con fuerza. ¿A quiénes vio? Una partida pequeña. Unos 12 jinetes tal vez. No iban armados para guerra, dijo. Iban despacio rastreando la nieve de un lado a otro. Están buscando. Encontraron el rastro. Chayton, al oír el tono de las voces, se encogió con los ojos muy abiertos. Están siguiendo al pony, dijo el doctor Vance. Eso creo, afirmó Brody. El rastro lleva directo a tu cobertizo. Estarán aquí al amanecer. Tal vez antes. Se volvió hacia Vivian con el rostro lleno de urgencia. Esta es tu última oportunidad, señorita Hayes. Déjame llevarme al niño. Saldré a su encuentro. Les explicaré lo ocurrido. Es la única forma de evitar que la turba de Croft y el grupo de búsqueda Lakota se crucen en tu puerta. Era una propuesta tentadora. Era lo más razonable, lo más sensato. Pondría el peligro en los hombros de Brody, no en los suyos. Pero entonces miró a Chayton, a su miedo, a esos ojos que se llenaban de terror al ver al sheriff con su expresión sombría. No entendía las palabras, pero sí comprendía que esos hombres estaban decidiendo su destino. Entregarlo incluso al comisario le parecía una traición. Él había confiado en ella. Y había algo más. La mirada de Croft. Ese interés casi codicioso por la bolsita que llevaba el niño. Y si el plan de Brody, por bien intencionado que fuera, salía mal. Y si Croft y su gente lo tomaban como una oportunidad y lo seguían. No. Comisario, dijo Vivian con la voz temblorosa, pero firme. Se queda aquí conmigo. Cuando su gente venga, vendrán a este lugar. Verán que está sano, que tiene abrigo, que ha sido cuidado. Eso es un mensaje de paz. Entregarlo a un desconocido en medio del llano podría parecer una amenaza, una trampa. Brody la miró con una chispa de incredulidad en los ojos. Está diciendo que esta escuelita será el punto de encuentro, señorita Hayes. Eso es un suicidio. No lo corrigió ella. Es confianza. Es lo único que puedo ofrecer. Es usted muy terca, Vivian Hayes, dijo Brody negando con la cabeza. Se le notaba vencido. Está bien, hágalo a su modo. Pero no puedo protegerla. No de verdad. Cuando ellos aparezcan allá en la loma y todo el pueblo los vea, no podré contener a Croft. Su cuadrilla lo tomará como una invasión. Se dio la vuelta y se marchó. La rigidez en sus hombros mostraba claramente su desesperanza. Mientras el anochecer comenzaba a cubrir la nieve con tonos violetas y rosados, el doctor Vance tomó una decisión. Me quedo, anunció. Elías, no puedes. Tienes esposa. Te verán como traidor. Mi esposa fue quien preparó esa canasta, respondió con una sonrisa irónica. Ella sabe lo que es sentirse extranjera en tierra ajena. Además, alguien tiene que estar aquí para distinguir entre un niño enfermo y una declaración de guerra. Y ese alguien claramente no es Silas Croft. Así que se prepararon para resistir. Aseguraron puertas tanto la delantera como la trasera. El doctor Vance le enseñó a Vivian a cargar y revisar el revólver. Sus manos no temblaban y sus instrucciones eran claras, precisas. Ella sostenía el metal frío y pesado, notando el peso extraño. Sentía que estaba cediendo justo ante la violencia que intentaba evitar. La noche cayó densa y total. La luna, apenas un filo óseo en el cielo negro como tinta, no ofrecía casi nada de luz. Cottonwood Creek era un puñado de cuadros amarillos tenues,
pero la escuela permanecía en sombras. Mantenían la lámpara al mínimo, rehusándose a ser un blanco fácil. La estufa de hierro era su único consuelo con su tenue resplandor naranja que apartaba las sombras. Chayton, agotado por el miedo del día, volvió a quedarse dormido. En sueños murmuraba en su lengua. Su ceño estaba fruncido. En un momento, extendió la mano, y Vivien, sin pensarlo, tomó la suya. Los dedos del niño se cerraron sobre los de ella en un gesto instintivo, de confianza, que le estrujó el alma. Alrededor de la medianoche se escucharon gritos provenientes del pueblo, voces ebrias agresivas. La cuadrilla de Croft. «Sal de ahí, maestra», vociferó una voz pastosa cargada de veneno. «Entréganos al salvaje antes de que te raje el cuello mientras duermes. Dánoslo, nosotros sabremos qué hacer con él». Vivien y el doctor Vance se pusieron junto a las ventanas, mirando por las rendijas hacia la oscuridad. Vieron un grupo de unos 15 hombres, algunos con faroles, otros con rifles en mano. Eran una masa oscura tambaleante, detenida justo al borde de la propiedad de la escuela por la única figura del comisario Brody, que sostenía una escopeta de manera relajada a su lado. «Lárguense a sus casas», la voz de Silas Brody retumbó clara y firme en el aire helado. «Están borrachos y comportándose como unos idiotas. Aquí no hay nada que ver». «No somos idiotas», le respondió Croft, la voz espesa de rabia y alcohol. «Estamos defendiendo a los nuestros. Algo que parece que tú ya no sabes hacer. Brody y ella está ahí dentro con uno de ellos, de los mismos que le clavaron una flecha en la espalda a mi hermano». La tensión creció como un nudo. La turba lanzaba insultos y amenazas. Brody se mantuvo firme como una muralla de ley agotada. Tras lo que pareció una eternidad, Croft comprendió que Brody no iba a retroceder y se alejó furioso. Atravesar esa línea era adentrarse en un punto sin retorno. Disparar contra un alguacil juramentado. «Esto no se ha acabado», gruñó Brody Croft. «Cuando sus parientes aparezcan en la loma, no vengan a llorar cuando empiecen los tiros». La turba retrocedió sus faroles, agitándose entre murmullos enojados, desapareciendo en dirección a la cantina. Vivien soltó el aire que no sabía que contenía. Le temblaban las manos. «Va en serio», murmuró el doctor Vance, el rostro pálido bajo la luz tenue. «En cuanto vean a los Lakotas, todo se va a ir al demonio». Vivien miró al niño dormido, tan pequeño, tan ajeno a la tormenta de odio que había desatado sin querer. Lo había rescatado del frío y la nieve. Ahora debía encontrar la forma de salvarlos, a todos del vendaval, de miedo y rencor. Se acomodó en la silla lista para otra larga espera. El frío del revólver sobre el escritorio la mantenía consciente de todo lo que podía salir mal. Aquella escuela llena de libros y polvo de gis se sentía como un refugio frágil. Y el amanecer se acercaba. No llegó como caricia, sino como una lenta y despiadada revelación. La luz gris se deslizó por las llanuras del este, despojando de color la noche y mostrando el mundo en un crudo blanco y negro. La nieve era un lienzo blanco e intacto. El cielo, una tapa de acero mate. Y todo estaba cubierto por un silencio espeso, casi sagrado, que presagiaba algo. Dentro del salón ya estaban despiertos. Vivien le había dado a Chayton el último pedazo de pan con mermelada. El niño comía en silencio, lanzando miradas fugaces a la ventana, como si también presintiera que algo crucial se acercaba. El doctor Vance permanecía de pie junto a la entrada bebiendo café tibio en guardia. A Vivien la invadió una calma extraña. Ya no había espacio para el miedo ni la duda. Las consecuencias de sus decisiones ya no eran un quizá. Venían cabalgando con la luz del alba. Fue el doctor Vance quien los vio primero.
Vivien dijo con voz serena sin alarmismo, pero cargada de peso. «Deberías mirar esto». Ella se acercó a su lado, el corazón golpeando lento y fuerte. Se asomó por la ventana, siguiendo su mirada hacia la línea baja de colinas al norte. Primero nada, solo la línea aguda del horizonte. Luego apareció una figura oscura, y otra más. Salían del terreno ondulado como si surgieran del mismo suelo. No eran una docena como había dicho el ranchero. La partida de búsqueda había crecido. Cruzaron la cima y se detuvieron recortando sus siluetas contra el cielo del amanecer. La escena era hermosa y aterradora. No eran un grupo improvisado. Se mantenían sobre sus caballos en una fila larga y callada, una imagen viva de determinación y fuerza. Vivien empezó a contar 10, 20, 30. Perdió la cuenta, el aliento se le atoró en la garganta. Debían ser 50. 50 jinetes, el vapor de su aliento, dibujándose en el aire helado, las lanzas adornadas con plumas oscuras que se agitaban apenas. Estaban demasiado lejos para ver sus rostros, pero esa quietud colectiva imponía más que cualquier grito de guerra. El pánico en Cottonwood Creek fue instantáneo. Un grito escapó de un hombre al salir de la herrería. Otro más se sumó. Las puertas se abrieron de golpe. La gente salió a la calle polvorienta, los rostros entre el espanto y la confirmación de sus peores temores. Esto era lo que esperaban. Esto era lo que Croft les había advertido. «Ya llegaron», chilló la señora Gable desde el porche de la tienda. «Santo cielo, es una partida de guerra». De pronto el pueblo parecía un avispero pisado. Los hombres corrían por sus rifles. Las mujeres encerraban a sus hijos llorosos. Y al centro del caos estaba Silas Croft. Salió de la cantina con el rifle en mano, el rostro encendido con un fervor oscuro y triunfal. A las armas rugió su voz cortando el aire inmóvil. Los del grupo gritaban: «Brody ya no puede detenernos. Hoy se acaba esto». Sus hombres, los mismos 15 de la noche anterior, y una docena más que se dejaron arrastrar por el pánico, se reagruparon a su alrededor. Ya no eran una bola de borrachos. Ahora eran una milicia asustada y decidida, unida por el hombre que decía en voz alta lo que ellos llevaban por dentro. El alguacil Brody salió corriendo de su oficina con la escopeta lista. «Mantengan sus posiciones», gritó, intentando interceptar a los de Croft. «No hagan tonterías. No disparen a menos que les disparen». Pero casi nadie le hizo caso. Se dispersaron agazapándose detrás de carretas, bebederos y esquinas de edificios. Todos apuntaban hacia una misma dirección, la escuelita, y más allá, la fila inmóvil de jinetes sobre la loma. Ya habían hecho sus cuentas. La escuela era el punto de ignición. Vivien Hayes, la traidora que había traído la desgracia. Desde su ventana, Vivien lo vio todo con una claridad aterradora. Estaba atrapada entre dos fuegos. Frente a ella, el pueblo que alguna vez intentó proteger, ahora era una línea de fusiles empujada por el odio. A sus espaldas, en lo alto de la loma, la partida desesperada del padre del niño, confundida con un ejército vengador. Chayton, al oír el alboroto, empezó a temblar. Soltó un quejido bajito agudo y apuntó con el dedo tembloroso hacia la colina. 8 susurró entre el anhelo y el miedo: «Papá». Los jinetes en la loma empezaron a bajar. No en estampida, sino despacio, con intención. Avanzaban extendiéndose en un semicírculo amplio, buscando rodear la escuelita. Para los hombres de Croft era una maniobra de pinza, el aviso previo al ataque. «Lo ven», vociferó Croft desde atrás de un vagón de forraje. «Nos están cercando. Prepárense. No disparen, maldita sea», rugió Brody, su voz desesperada. Dentro de la escuelita, el Dr. Vance miró a Vivien lívido. «Es el fin».
Cuando se dispare el primer tiro, todo este valle se va a teñir de sangre. La tuya, la nuestra, la de ellos. No van a importar. Vivian miró el revólver sobre su escritorio. Miró la cara asustada de Chayton. Luego miró al pueblo dispuesto a matar por una falsa sensación de seguridad. Y a los jinetes que venían por un niño perdido, sin saber que estaban a punto de recibir una lluvia de balas. Ella ya había decidido 2 días atrás, cuando sacó a ese niño helado de la tormenta. Lo reafirmó cuando se negó a entregarlo al alguacil. Y ahora debía llegar hasta el final, fuera cual fuera. La cadena de malos entendidos debía romperse. Y solo había una persona que podía hacerlo. «Quédese aquí con el niño», le dijo al doctor Vance con voz firme. «Atranque la puerta. No la abra por nadie que no sea yo». «Vivian, ¿qué vas a hacer?», preguntó él alarmado. «Voy a detener esto», respondió. Se quitó el chal de lana gruesa que llevaba al hombro y se lo ajustó fuerte. Le lanzó una última mirada a Chayton, ofreciéndole una sonrisa serena que no sentía. Luego se dirigió a la puerta. No tomó el arma. Puso la mano sobre el pestillo, respiró hondo y salió al resplandor cegador y brutal. En cuanto Vivian Hayes salió de la escuelita, un suspiro colectivo pareció recorrer el campo nevado. Para los del pueblo era una locura. Para Silas Croft, una puñalada. Para el alguacil Brody, era un acto de valentía imposible o de estupidez suprema. Se detuvo sobre el pequeño porche de madera sola oscura en medio de un mundo blanco. El aire gélido le quemó los pulmones. No miró al pueblo, ni a los hombres armados tras las barricadas improvisadas. Mantuvo la vista fija en los jinetes que se acercaban. Ya estaban más cerca. Podía distinguir sus ropas de invierno, el vapor que salía de los hocicos de sus caballos, las miradas serias imposibles de leer. Redujeron el paso al verla. Su línea se detuvo por completo a unos 200 metros. Estaban esperando, observando. Un jinete justo al centro del grupo espoleó ligeramente a su caballo y avanzó unos pasos. No cabía duda, él era el líder. Tenía una presencia abrumadora, el rostro endurecido por el dolor y la responsabilidad, los hombros cubiertos con una capa gruesa de piel de búfalo. No llevaba fusil, solo una lanza adornada con una pluma de águila que sostenía en alto como símbolo de su rango. Vivian supo al instante que debía ser el padre del niño. «Señorita Hayes, regrese adentro». La voz del alguacil Brody rompió el silencio como un látigo. «Por el amor de Dios, ¿qué está haciendo? Se está rindiendo», rugió Croft con veneno en cada palabra. La traidora por fin enseña quién es en realidad. Vivian no les hizo caso. Descendió del pórtico un paso, luego otro, sus botas hundiéndose en la nieve profunda. Empezó a avanzar despacio, con firmeza, dejando atrás la escuelita y colocándose en el espacio abierto entre los dos bandos armados. Cada paso era una tortura de determinación. Las armas del pueblo apuntaban a su espalda, mientras los ojos gélidos de los guerreros lakotas la seguían de frente. Se sentía completamente expuesta a un frágil hilo que apenas sostenía 2 fuerzas enormes de estrellarse una contra otra. Caminó 50 metros, luego 100. La escuela había quedado atrás. El pueblo era ya un murmullo distante. Estaba sola en esa llanura silenciosa inmensa. Se detuvo. Sentía la mirada intensa del líder inquisitiva. Sabía que no entenderían sus palabras, pero el lenguaje de una madre de quien protege es universal. Levantó las manos vacías con las palmas hacia adelante, un gesto de paz que cualquier cultura en esa frontera áspera comprendía. Luego giró lentamente la cabeza, mirando hacia la escuelita. La señaló. Se llevó la mano al pecho. Meció los brazos como si arrullara a un bebé, un símbolo tan antiguo como el tiempo.
y después apuntó desde su corazón hacia el líder. Un mensaje claro, sin ambigüedad. Tu hijo está a salvo. Lo he cuidado. El líder la miró sin cambiar el gesto. Por un momento que cortaba la respiración, nada ocurrió. El silencio era tan tenso que parecía a punto de romperse. Entonces, detrás de ella, sonó lo que tanto temía. Es una trampa, bramó Silas Croft, ya vencido por la paranoia. Les está dando la señal, fuego. Un disparo retumbó en el aire. No iba dirigido a los Lakotas. Fue al cielo un disparo de advertencia, pero bastó para romper la tregua frágil. Los guerreros bajaron sus lanzas, sus cuerpos tensándose como resortes listos para atacar. En el pueblo los hombres alzaron los rifles apuntando. No, el grito de Brody fue puro coraje. No disparen, bola de imbéciles. Pero ya era tarde. El pánico había prendido. Justo cuando iba a sonar el segundo disparo, la puerta de la escuela se abrió de golpe. El doctor Vance apareció cargando a Chayton envuelto en una manta. El niño, al ver a su padre, soltó un grito agudo, teate. Esa sola palabra atravesó la tensión como cuchillo. La expresión de piedra del jefe se quebró al fin. Un alivio genuino profundo le transformó el rostro. Lanzó una orden tajante en su lengua. Sus guerreros no atacaron. Bajaron la guardia, levantaron de nuevo sus lanzas. Por un instante, la amenaza se disipó. Pero Silas Croft no iba a dejar que se le escapara su violencia justiciera. Al ver al niño, al ver su trofeo a punto de ser devuelto, su codicia eclipsó cualquier juicio. La bolsa. Tenía que tenerla. Es una trampa. Usan al chamaco como escudo, chilló saliendo de su escondite detrás de una carreta. No apuntaba a los Lakotas. Corría directo hacia el doctor Vance y el niño, con una cara torcida por la locura y la avaricia. «¡Entrégame al niño!». El alguacil Brody, al ver con claridad la verdadera intención de Croft en esa embestida demencial, por fin eligió su bando. Ya no era un hombre atrapado entre dos mundos. Era un agente de la ley presenciando un crimen. «Croft, alto ahí», ordenó. Croft no le hizo caso y siguió acercándose a la escuelita, pero no logró llegar. Vivian, al ver su intención, reaccionó al instante. Corrió de regreso, abriéndose paso entre la nieve, y lo interceptó justo cuando subía al pórtico. Se le lanzó encima, le sujetó el fusil y trató de arrebatárselo. No tenía la fuerza suficiente para vencerlo, pero su acción desesperada bastó para frenarlo, para enredarlo. Él la empujó con violencia contra el suelo y alzó la culata de su rifle para golpearla. No alcanzó a hacerlo. Dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. El sheriff Brody, al ver un ataque directo contra una ciudadana, disparó su escopeta no contra Croft, sino al suelo frente a sus pies. El estruendo fue ensordecedor, una lluvia de hielo y tierra se alzó en el aire. Al mismo instante, el líder Lakota, al ver que la mujer que protegió a su hijo estaba en peligro, lanzó un grito de guerra, estremecedor, y espoleó su caballo a galope tendido. Croft quedó paralizado con los ojos abiertos de terror cuando el enorme corcel guerrero se le vino encima. El jefe no usó su lanza. No le hizo falta. Se inclinó desde la silla y con un solo movimiento de un revés le cruzó la cara con el dorso de la mano. El golpe lo mandó volando hacia un banco de nieve. El rifle salió despedido. Silencio. El líder sujetó las riendas junto a Vivian, su pecho subía y bajaba agitado. La miró a ella, luego al rostro atónito de Silas Croft y después al fusil tirado en la nieve. Bajó del caballo. Sus movimientos eran fluidos, llenos de fuerza. Caminó hasta Croft, a quien el sheriff Brody, con cara de pocos amigos, ya obligaba a ponerse de pie. El Lakota lo miró directo a los ojos. Luego señaló a Chayton, que en ese momento se reunía con dos guerreros. Después señaló a Vivian tirada en la nieve.
Y por último el arma. Su mensaje era clarísimo. Un relato contado sin una sola palabra compartida. Ese niño estaba perdido. Esta mujer lo salvó. Tú intentaste matar a los dos. Le dio la espalda a Croft, el gesto de mayor desprecio posible, y se acercó a Vivienne. Le extendió la mano. Ella la tomó, y él la ayudó a incorporarse con una suavidad inesperada. Le dijo algo en lengua lakota, su voz grave profunda. Ella no entendió las palabras, pero sí el tono respeto, y un reconocimiento de deuda. Luego se dirigió hacia su hijo. El niño corrió a sus brazos, escondiendo la cara en la túnica de búfalo de su padre. El hombre lo sostuvo fuerte. Un reencuentro silencioso poderoso que todo Cottonwood Creek presenció. Después de un momento el padre tomó con cuidado la bolsita de cuero que su hijo llevaba al cuello. No la abrió. La alzó para que todos la vieran y luego señaló hacia las lejanas colinas negras. Pronunció una sola palabra que retumbó en el silencio. Makoshi Land. El doctor Vance, parado cerca, le susurró a Vivienne. No es un mapa del tesoro, es un mapa de sus tierras sagradas de invierno, esas que el gobierno dice que no existen. Croft lo sabía. Por eso estaba tan obsesionado. Avaricia, odio, todo encaja. Esto nunca fue por un niño perdido, fue por la tierra. El jefe Lakota, cuyo nombre más tarde conocerían como Mata-Uwanagi Oso Fantasma, montó su caballo. Le dio una última mirada a Vivienne, una inclinación de cabeza cargada de significado profundo. Luego, con su hijo montado al frente, él y sus 50 jinetes se alejaron, no como una fuerza invasora, sino como una familia que se ha vuelto a unir. Desaparecieron tras la loma, dejando atrás un pueblo atónito, un ranchero humillado bajo custodia del sheriff y una maestra sola en la nieve. Su corazón al fin en paz. La crisis había pasado. Pero Vivienne Hayes supo al mirar los rostros de la gente del pueblo que para ella la historia apenas comenzaba. La historia de Vivienne Hayes y los 50 jinetes no es solo una leyenda de una frontera perdida. Es un recordatorio poderoso de que las peores tormentas no siempre son de nieve, sino de miedo e incomprensión. Es una prueba de que el verdadero valor no se mide por llevar un arma, sino por aferrarse a lo que uno cree justo, incluso cuando todo el mundo exige que lo abandones. La compasión de una mujer se convirtió en un muro protector. La vida de un niño fue la delgada línea entre la calma y una masacre. En un mundo dividido entre buenos y malos, ella se atrevió a ver el alma que hay en medio. Si esta historia de valor ante lo imposible te tocó el corazón, ayúdanos a difundirla. Dale me gusta a este video, deja un comentario con tu opinión y suscríbete a nuestro canal para más relatos reales desde los rincones olvidados de la historia. Cada clic nos ayuda a mantener vivas estas memorias que no deben perderse. Gracias por escucharnos.